Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. En Joya. Comenzamos. Si tienen oportunidad de poner especial atención a este correo electrónico, háganlo. Escribe un hombre. Dice: hola Chayo. Soy un hombre de 37 años. Cuando tenía como 6 o 7 años de edad, fui abusado sexualmente por un vecino adolescente como de 13, el cual me llamaba a jugar y luego me metía al baño y me pedía, y sutilmente hacía que me desnudara totalmente y me acostara boca abajo. No recuerdo con claridad si alguna vez logró penetrarme, ya que fueron como 5 o 6 veces las que me lo hizo. Cabe decir que mi madre solo llegó a sospechar y un día me preguntó directamente que si este muchacho me había hecho cosas. Y yo lo negué por miedo y vergüenza, ya que este muchacho andaba buscando de niños por varios lados del vecindario. Tiempo después de ser víctima, pasé a ser victimario. Cuando tenía como 8 o 9, yo visitaba a 2 primas, una como de 6 y la otra como 3 años. En ese entonces yo trataba de replicar con mi prima la grande, la de 6 años, lo mismo que me hicieron a mí. Nunca logré penetrarla. Creo que mi tía, su mamá, nunca se dio cuenta de lo que les hacía porque nunca me reclamó. Luego el tiempo pasó y las dejé de ver por completo porque crecí y me fui de la comunidad por temas de estudio. Y ahora he realizado mi vida en un lugar lejos de donde viví mi infancia. La cuestión es que el próximo 1 de marzo mis padres festejan 50 años de casados y sus padrinos de velación serán mi tía, la niña de la que abusé, con su pareja, y obviamente al ser ellas su madrina irán a la comida mis primas, con las que no he cruzado palabra con ellas desde la infancia. El problema es que estarán en la fiesta y no puedo evitarlo. Mi conciencia me carcome por dentro por lo que hice. Creo que no tendré el valor de saludarlas. Ni siquiera podré verlas de frente, ni mucho menos a los ojos. Pienso que cuando me vean recordarán lo que hice y la pregunta es: ¿me disculpo con lo recordarán aún? ¿O simplemente hago como si no pasó nada, creyendo que no se acuerdan? Y si trato de disculparme y traigo al presente todas esas vivencias del pasado y refresco el tema, ¿puedo hacer estallar una bomba? ¿Emocional? ¿Legalmente? Ayuda, ¿qué hago? Tampoco quiero faltar a la fiesta de mis padres. Espero con ansia un consejo tuyo. Fíjense qué importante y todo lo que está implicado en este correo. Primero, todo lo que pasa en la cabeza de un niño cuando está viviendo una circunstancia de esta naturaleza y todo lo que se va presentando a consecuencia de esto y con lo que se va creciendo alrededor de esta situación. Mira, lo primero que te voy a decir es, sin duda alguna, la diferencia de edades entre tú y el chico que fue abusando de ti en estas ocasiones, pues era prácticamente, él te duplicaba la edad y claramente era un chico que ya estaba en otro proceso y muy probablemente o veía pornografía o vivió lo mismo que tú viviste y a su vez lo trató de generar en ti de la misma manera que luego tú lo trataste de reproducir con tu prima la grande. Sin embargo, la diferencia de edad entre tú y tu prima fue otra completamente. Tú le llevabas muy poquita edad a tu prima y aunque sí, en efecto, venía de un aprendizaje en el que no se consideran juegos sexuales, sino estabas tratando de elaborar y de acomodar en tu cabecita lo que había pasado con el vecino,
no eran los juegos sexuales normales entre niños, porque pues a ti te habían enseñado este vecino otra cosa. Entran dentro de un esquema distinto lo que pasó entre tú y tu prima que lo que pasó entre este vecino y tú. A mí me parece que el hecho de que tú hoy estés consciente, lo tengas como un acto mucho más claro de arrepentimiento, te pone en un lugar distinto y más sano frente a la situación. Primero, creo que no tienes que abordar a tus primas de manera pareja, a tu prima mayor con tu prima menor, porque de acuerdo a lo que tú platicas, viviste una situación muy distinta y la prima de 3 añitos, pues claramente no debe de haberse ni enterado ni percatado de nada, y creo que removerías cosas que prácticamente solo van a generar más ruido de lo que en realidad sucedió. Con tu otra prima, la que estaba más grande, creo que ahí sí valdría la pena primero que saludes de una manera apropiada a todos y que en algún momento pudieras acercarte, tener una conversación adecuada, como se tiene con alguien a quien no ves hace mucho tiempo, y solo si la plática se presta en algún momento, entonces sí comentarle un poco dentro de una conversación casual de qué se acuerda, qué jugaban, qué pasaba, qué recuerdos tienes, pero incluso de una forma mucho más amplia a lo que fue solamente estos tocamientos. Y dependiendo de cómo sientas las cosas, entonces poder decirle: oye, yo tengo recuerdo de situaciones inapropiadas, no sé si tú te acuerdas, y quiero decirte que lo lamento mucho, porque no tenía ni idea de lo que eso era, y si en algún momento te incomodé, me disculpo. A lo mejor tu prima te dice: no tengo ni la más remota idea de lo que me estás diciendo. Ay, pues me da mucho gusto, qué bueno, porque yo sí lo recuerdo, y lo recuerdo con mucha incomodidad, y no sé, y no me gustaría que eso haya generado alguna situación molesta en ti. Hazle caso un poco a tu instinto y a ver cómo sientes la interacción con ella. Y en función de eso, lo haces. Ahora, si esto ha traído repercusiones en tu vida adulta, busca terapia. Fíjense que con frecuencia los chicos, sobre todo cuando están entrando en la adolescencia o ya están de pleno en la adolescencia, empiezan a tener conflicto con los amigos, con las amigas. Y venían de esta frase, ¿no? Que es muy dada, particularmente entre las niñas, de mi mejor amiga. Y cuando empiezan los cambios de la adolescencia, o están ya cerca de la adolescencia, de pronto se da el conflicto, ¿no? Y entonces, en ese esquema, de alguna manera hay un pleitecito, sobre todo cuando esta amistad es de trío, ¿no? Y entonces se enojan con una, 2 se quedan aparte, ya no se hablan, y vienen a casa, te lloran, y viene el: quiero que me cambies de escuela. Esa no es una buena salida. Tenemos siempre que enseñarle a nuestros hijos a enfrentar una circunstancia de conflicto con amigos, en donde primero la relación no tiene por qué romperse de forma radical. A veces las relaciones de amistad se tienen que reconfigurar, y de pronto descubrimos que una amistad nos hace daño, que una amistad ya no va por el lugar por el que veníamos acostumbrados,
y que necesitamos reacomodarnos frente a esa amistad, y sabemos que hay ciertas cosas que con esa amistad ya no se pueden como antes se tenían. Y las amistades no se tienen que terminar como si fueran una relación de pareja, un noviazgo. A veces hay que hacer cierta distancia y posteriormente nos reacomodamos. Y sacar a nuestros hijos de una escuela solo porque con esa amistad ya no nos sentimos cómodos y por lo tanto habría que hacer un cambio tan brusco de esto, en lugar de enseñarle a desarrollar nuevas habilidades, le estamos enseñando a negarse frente a una circunstancia que tendría mucho de formativo. A lo mejor va a ser cuestión de un poco de tiempo que vuelvan a acomodar las cosas en su lugar. A veces regresan a la relación tal como la relación estaba. A lo mejor la otra persona está pasando por una etapa específica, por una crisis en particular, y más adelante otra vez retoman la relación. Así es que, por evitar la incomodidad temporal o el dolor que eso genera, no es una buena idea un cambio de escuela. Y tampoco es una buena idea que tú como mamá o papá le digas, ya no le hables, porque si te lastimó, ya no te dirijas la palabra y ya no. No, hay que ser más mesurados y decir, tómate un tiempo, vamos a ver cómo vas. Hay otros compañeros en la escuela, busca alimentar las otras relaciones que tienes en tu escuela y vamos viendo qué sucede. Es muy importante que los chicos aprendan a relacionarse de maneras diferentes y que volteen a ver otras caras y otras formas de interactuar. No les hace ningún favor con un corte tajante en esas circunstancias. Yo sé que te duele su dolor, pero por ahí no va la vida. Estoy muy preocupada por mi hija. Ella tiene una relación con un joven que es adicto a la pornografía y él la presionó mucho para que pudieran tener relaciones sexuales. ¿Por qué digo que la presionó? Porque yo vi mensajes donde él, a modo de molestia, le decía que no le gustaba que ella no le enseñara más o que hiciera más. Entonces, necesito un consejo. Ella está encaprichada o está aferrada a esta relación. Él es hijo directamente de mis jefes, entonces ha sido muy complicado. Cuando yo me acerqué con su papá, la respuesta fue que era obvio que iba a pasar. Yo le di la confianza a este joven y bueno, lo encontré en mi casa después de haber regresado de un partido de béisbol con mi hija teniendo relaciones. Tengo un menor de edad, entonces, bueno, necesito su consejo, por favor. Híjole, qué situación más complicada. No sé cómo es que sabes que él es adicto a la pornografía, porque aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es si él es adicto o no a la pornografía, es un tema relacionado con tu hija y su pareja. Hasta dónde le molesta o no a tu hija que él vea pornografía, si es un acuerdo o no de la relación de pareja que ellos tienen y qué marca la diferencia entre que él vea pornografía o sea un adicto a la pornografía. Eso es una cosa. Por el otro lado, si tienen o no relaciones sexuales, si tu casa es el lugar en donde tienen relaciones sexuales y cómo trata él a ella en su relación de noviazgo. Y estos son tres temas completamente distintos. Tú, a quien le debes de establecer las reglas claras con respecto a qué sucede, de qué manera se dan las cosas y cómo se dan y cuáles son las reglas de tu casa, es a tu hija. Ella es la que tiene la obligación de respetar las normas de tu casa. Entiendo que cuando me dices que tienes un menor de edad en tu casa, eso me hace pensar que entonces tu hija ya es mayor de edad y por lo tanto, al ser una chica mayor de edad, ya ella toma sus propias decisiones más allá de si estemos o no de acuerdo con respecto a su sexualidad. Y por lo tanto, lo que tú tendrías que determinar es si tu casa es o no un lugar donde eso podría pasar.
Y entonces, dada esa circunstancia, tendrías que hablar con ella y con él y decirles, a ver, jóvenes, este no es el lugar en donde esto está permitido. Esta casa se respeta como un lugar en el que tú puedes venir a visitar a mi hija en las condiciones y bajo las reglas que yo establezco de familia que soy. No hablas de una pareja, entonces no sé si el papá de tu hija pinta en todo este escenario. Pero el tema es, dada esa circunstancia, se muestra claramente cuáles son las reglas, qué puede pasar y qué no, cuáles son los horarios de noviazgo en la que ella puede ser visitada por el novio y los permisos que tú das y que no das. Ahora, cuando ya son mayores de edad, no sé si es mayor de edad de los 18 o es mayor de edad incluso de los 21. El tema es, como hija de familia, ¿qué opiniones le puedes dar? ¿Qué crees que puede ser conveniente o no para ella? ¿Qué riesgos corre? ¿Y cómo se siente ella de ser tratada por él en términos de la vida sexual y ser presionada? ¿Hasta dónde? ¿Qué temores tiene ella de ser abandonada por él si ella no corresponde? Y que esa es tu preocupación. Pero más allá de eso, ya no podrías hacer mucho al respecto. Ahora, claramente la respuesta de este papá, que además de todo es tu jefe, pues te dejó perfectamente claro que al ser su hijo el hombre, pues él no tiene mayor inconveniente al respecto de nada. ¿Quién sabe cómo hubiera reaccionado si tu hijo fuera el hombre y su hijita la mujer? Y pues otro gallo seguramente hubiera cantado. Pero claramente te dice, no puedes contar conmigo, mi hijo es hombre y esto es una relación de pareja, arregla las cosas con tu hija como tú las consideres. Y está tu trabajo de por medio. Entonces, por ahí no cuentas con apoyo. Pero las reglas de tu casa sí las puedes establecer con las consecuencias que tú consideres. Y de ahí en adelante, darle consejos a tu hija. Y una vez que los des, no te queda más que guardar silencio, porque en la medida en la que te opongas más, ella más se va a encaprichar. Pero sí es muy importante que entiendas que una cosa es pornografía, otra cosa es adicción a pornografía, otra cosa es el trato que él le da, otra cosa es el noviazgo y otra cosa es hasta dónde podemos opinar. Y después de eso, guardar silencio y esperar que ella se cuide, dar la información necesaria y que tenga los cuidados apropiados ginecológicamente para que no vaya a tener un embarazo fuera de tiempo. Y si tu hijo, en lugar de ser el niño o la niña buleado, fuera el bully, si te hablaran de la escuela y te dijeran que tu hijo es el que está cometiendo el bully, el que está bulleando a otro, primero, ¿lo creerías? ¿O dirías, claro que no, mi hijo es incapaz? ¿Qué harías? Porque siempre hablamos del buleado, ¿no? Le están haciendo bullying a mi hijo, es el lugar de el que está siendo la víctima, es como, digamos que entre comillas, el más cómodo. Pero si te dijeran que es el que es parte de los buleadores, ¿qué pensarías? ¿Cuál sería tu reacción? En efecto, ante la pregunta de ¿qué harías si te dijeran en la escuela que tu hijo es el bully, la bully o uno de los buleadores? Híjole, pues creo que a nadie nos gustaría escuchar eso. No nos gusta que nuestro hijo sea el buleado, pero tampoco nos gusta que nuestro hijo sea el que esté buleando. Y en la cabeza de muchísimos papás hay la idea de mi hijo sería incapaz. Seguro hay un error. Claro que no. Y sobre todo si vas y le preguntas a tu hijo y tu hijo te va a decir, claro que no, por supuesto que no. Y con esta nueva moda de muchos papás de yo le creo a mi hijo, bueno, pues lo negaríamos hasta el infinito. El tema es que el bullying es una realidad. No todo es bullying. No siempre que molestan a tu hijo es bullying. El bullying tiene que ser un acoso sistemático, constante, por uno o más niños al mismo chico. Pero
la realidad es que sí existen, sí están ahí y todos pertenecen a una familia y cada familia cree que su hijo sería incapaz. Porque hay que reconocer que esto se está dando. ¿Y qué pasa en las familias para que un bully se haga un buleador? Por el momento yo me despido, soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo, hasta mañana. Audiocentro.